Y si te dijera que el secreto para entender tu ansiedad, tu cansancio crónico o tus problemas de sueño está oculto en tu boca y solo te toma 3 segundos descubrirlo. Y no hablo de ir al dentista, tampoco de un análisis clínico de laboratorio. Mira atentamente este vídeo y si al sacar la lengua notas que tiembla, que vibra muy sutilmente o que te cuesta muchísimo dejarla completamente quieta, tu cuerpo te está enviando una señal de auxilio sumamente específica que no puedes dejar de ignorar. Hola a todos, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Mi nombre es Duilio Esperanza, soy terapeuta en medicina china e instructor de Qigong y hoy inauguramos una sesión muy especial, el mapa de tu salud, una serie donde vídeo a vídeo analizaremos un caso real de lengua diferente para que aprendas a escanear tu cuerpo por dentro. Si te interesan estos temas y quieres aprender a entender lo que tu cuerpo te dice a diario, suscríbete ahora mismo al canal, dale un buen me gusta al vídeo y activa la campanita. Así no te perderás ninguno de los próximos mapas de salud que analizaremos juntos en los próximos vídeos. Ahora vamos a ver este primer caso. Quédate hasta el final porque analizaremos qué desarmonía energética hay detrás de este mapa. ¿Qué significa exactamente ese temblor de la lengua en el día a día? Y lo más importante, te daré una estrategia exacta como alimentación, hábitos e infusiones para recuperar el equilibrio deseado. Para la medicina china, la lengua es una ventana directa para observar el estado de tus órganos, el estado de tu energía vital, el estado de tu sangre. No mentimos cuando decimos que es un mapa. Vamos a leer esta lengua por parte de forma muy sencilla. Fíjense primero en el cuerpo de la lengua. Esta lengua tiene un color rosado que tiende notablemente a la palidez. En medicina china, una lengua pálida nos dice una cosa muy clara. Al cuerpo le falta nutrición. Hay una deficiencia de energía y hay una deficiencia de sangre. Los tejidos no están recibiendo el flujo de nutrientes ni la vitalidad que necesitan. Pero si miramos con lupa la punta y los bordes, vemos un cambio. La punta está ligeramente más roja. En el mapa de la medicina china, la punta representa al corazón y al sistema emocional. Esto nos da una pista clave. Hay una acumulación de calor por agitación mental, por estrés o por falta de descanso real. Tu mente va a 1000 revoluciones, consumiendo la poca energía que queda. Y aquí en los bordes podemos identificar pequeñas marcas dentales. Esto nos está indicando que hay una insuficiencia de chi de vaso. Esto quiere decir que su sistema digestivo se encuentra en insuficiencia, que su sistema digestivo no transforma correctamente la alimentación en energía y en sangre. Ahora observemos el centro. ¿Ven esa grieta central que corta la lengua prácticamente por la mitad y encima es profunda? El centro de la lengua corresponde al estómago y al vaso, la fábrica de nuestra digestión. Esa grieta junto a esa saburra o cápita blanca que se nota algo seca nos indica que el sistema digestivo está debilitado y le cuesta absorber los nutrientes. Ahora vamos a lo que más nos llama la atención en este vídeo, el temblor al sacar la lengua. Fíjense bien, no es un movimiento brusco, es una vibración fina y constante. A la lengua le cuesta horrores quedarse quieta y firme en el centro. En medicina china esto es falta de combustible, falta de energía, falta de sangre, una deficiencia de energía y una deficiencia de sangre. Piénsenlo así, por ejemplo,
Cuando tus músculos están completamente agotados en el gimnasio, empiezan a temblar porque no tienen fuerza para sostener el peso. A esta lengua le pasa exactamente lo mismo. No está nutrida y el simple esfuerzo de sacarla y mantenerla en el aire la hace vibrar por pura debilidad. Si tu lengua tiembla así, es muy probable que en tu día a día sientas sintomatologías como tics nerviosos en los ojos o en los párpados, entumecimiento o hormigueo ocasional en los brazos o piernas, mareo leves al levantarse rápido de una silla, de la cama, palpitaciones o inquietud justo cuando te vas a la cama a dormir por la tarde-noche, mala memoria u olvidos frecuentes y sobre todo ansiedad y tensión constante, como si tu motor interno estuviera siempre revolucionando, pero sin gasolina, sin combustible, sin energía. ¿Y cómo puedes solucionar esto, aparte de acudir a tu terapeuta de medicina china? Bueno, para solucionar esta deficiencia de chi y sangre, la clave es reforzar las digestiones y calmar tu mente. La primera de ellas es la alimentación. Es el combustible. Como recuerda que tu sistema digestivo está débil, que tiene esa grieta en el centro, necesita ponérselo muy fácil a tu cuerpo. Evita por completo los alimentos crudos y fríos. Olvídate de las ensaladas frías, los helados o los batidos verdes directamente de la nevera. El exceso de frío apaga tu fuego digestivo. Apuesta por lo templado, por lo cocinado. Por ejemplo, los caldos caseros, los estofados a fuego lento, las cremas de verduras tibiecitas y alimentos de color naranja o amarillo, como por ejemplo la calabaza, el boniato o la zanahoria. Todos estos alimentos tonifican directamente la energía de tu digestión y para nutrir la sangre incorpora alimentos ricos en nutrientes como carnes magras, legumbres bien cocidas como las lentejas, incorpora huevos, dátiles rojos chinos y frutos secos en pequeñas cantidades. En segundo lugar, tenemos las infusiones. Para ayudar a calmar este cuadro podemos realizar una infusión de jengibre. El jengibre, recuerden que es una raíz de origen caliente. Es ideal tomarlos por las mañanas para encender el motor digestivo y fabricar más energía. Luego también tenemos la manzanilla o el azar. Son perfectas para tomarlo por la tarde-noche porque nos van a ayudar a calmar el color rojizo de la punta de la lengua, relajando la ansiedad para que tu cuerpo deje de consumir energía por culpa del estrés. Tanto la manzanilla como el azar son dos sustancias que van a calmarnos y van a tranquilizarnos. Recuerden que el chi y la sangre se recupera parando, descansando. Si sufren de ese pequeño temblor en la lengua, necesitan establecer una rutina de descanso estricta antes de las 11 de la noche, ya que es en la madrugada cuando el cuerpo aprovecha para regenerarse y limpiarse. Escuchar a tu cuerpo a través de la lengua te permite actuar antes de que el cansancio se convierta en un problema mayor. Si notas que tu lengua está pálida y tiene este pequeño temblor, recuerda que es hora de bajar el ritmo, es hora de descansar, nutrirte con comidas reales, comidas sanas, cocidas y mimar tus digestiones. Si te ha gustado este análisis, no olvides de dejarme en los comentarios cómo es tu lengua. Compartir este vídeo puede ayudar a alguien que se siente exhausto y no sabe por qué. Para terminar, les deseo de corazón a todos y a cada uno de ustedes que tengáis siempre un maravilloso estado de salud, una energía radiante y un equilibrio pleno en vuestras vidas. Cuiden su cuerpo, escuchen su mapa interior
y nos vemos en el próximo vídeo para seguir sanando desde la raíz.